días vemos en nuestra plaza un día luminoso y de sol. Es la presencia espiritual de Mario Gutiérrez que nos acompaña. Estos documentos que ha tenido la gentileza y la grandeza y el esfuerzo la familia de Mario, se presentan y es una síntesis de nuestra historia desde 1956 a 1971. Son pues 15 años que se dedica a esta obra, en que un hombre cuya obra nos congrega ha sido partífice y artífice de la misma. El valor de esta recopilación en 4 tomos incluye cartas públicas, mensajes y manifiestos al país, discursos y comunicados partidarios, charlas que fueron grabadas, entrevistas políticas, pronunciamientos y declaraciones en horas cruciales, réplicas y dúplicas en controversias de profundo contenido histórico, conferencia en distintas universidades y centros culturales. Todo esto respalda esta obra que nos obsequia Mario Gutiérrez a la ciudadanía. Y lo hace no con ánimo, como él nos decía, publicamos no con ánimo de venganza ni para recordar cosas muy tristes. Lo hacemos simplemente para que las nuevas generaciones conozcan una verdad histórica que muchas veces ha sido sesgada en la historia boliviana. Se puede decir, pues, que esta obra es una radiografía del pasado, con sus aciertos y errores. Una obra que necesita ser leída por el político para no repetir los mismos errores, por el historiador para que se sumerja en las profundidades de la investigación, y por toda la ciudadanía para que forje su criterio libre de prejuicios, de mitos y leyendas. Como surge de esta lectura, la vida política de Mario Gutiérrez fue de servicio. Vino a servir y no a ser servido. Se preocupó por la suerte del país aún a costa de desprenderse de sus intereses personales. Fue un político de raza. No buscó el oro ni el oropel. ¡Qué ejemplo para la actualidad! Permítaseme recordar algo que acaba de decir nuestra distinguida dama Sarita, que don Hernando Siles, presidente de Bolivia, cuando estaba de embajador en Chile y conoció a Mario Gutiérrez como dirigente de la Federación Universitaria de Bolivianos en aquel país, le dijo: «Sois, joven Gutiérrez, esperanza de los altos encubramientos, promesa de porvenir político de la patria». Y no se equivocó. Escribió varios libros investigando nuestro pasado, entre ellos Sangre y Luz de dos razas, predestinación histórica de Bolivia. Otros libros fueron fruto de mucho estudio y reflexiones, particularmente sobre nuestro encierro geográfico.
disgustó al poder con estas publicaciones. Y no solo no fue comprendido, sino fue tergiversado y perseguido por esta causa. Citemos la valiente denuncia revelando el silencio guardado durante los 8 años que requirió al gobierno de Chile la construcción y desvío de las aguas del río Lauca. Talento y valentía, 2 virtudes que en paralelo las profesaba, revelando verdades ocultas al denunciar sesgada información. Mario Gutiérrez desde temprana edad acompañó a Óscar Únzaga de la Vega en el recorrido de la Falange Socialista Boliviana. El camino no fue fácil. Fueron las universidades y los centros mineros el escenario político de la batalla. La hoz, el martillo y la lucha de clases era la ideología a la que se enfrentaba una falange con su credo nacionalista pregonando Dios, patria y hogar. Descolló como parte de aquel grupo de jóvenes que llegaron al país difundiendo la idea que se hizo carne, que no debería existir en Bolivia un recodo de esta patria sin que haya un maestro que enseñe, un soldado que defienda, un sacerdote que bautice y un funcionario que administre. Pasemos al año 1952. En aquella época se invitó a la Falange a participar en esa revolución, oferta que fue rechazada porque, como nos explica Mario Gutiérrez en su obra, en este legajo, el escamoteo electoral de 1951 no era justificativo suficiente para romper el orden legal. Y también su rechazo se debió a que las evidentes ideas populistas de los que ayer fueron los victoriosos de esa revolución no coincidía con el credo falangista de seguir inspirado en el Evangelio de Cristo. Fue en su discurso como candidato a la vicepresidencia de la República en donde Mario Gutiérrez atestigua que desde el momento que se rechazó la invitación a concursar en la revolución del 52, empezó la viacrucis del pueblo boliviano y la tragedia de la Falange. Se la acusa de rosquera, a su dirigencia se la persigue, se la apresa, a sus líderes se abren campos de concentración y se viola todo Estado de Derecho. El socialismo de corte marxista, que era lo que se imprimía, quiero decirle que en la economía del país no puede dar frutos positivos, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Leer este libro es un imperativo de actualidad. Verán en sus páginas que aquellos que tomaron el gobierno por las armas no tenían una doctrina que le marque rumbo, sino tenían la osadía de tomar y mantenerse en el poder a toda costa. Nos dice clara y valientemente, el naufragio de estos revolucionarios era previsto. Y digámoslo con fuerza,
que fueron esas ideas del socialismo las que llevaron a destrozar la incipiente economía del país. Fue ese socialismo comunizante en el que en su aplicación pisó el acelerador a fondo y sus frutos se vieron enseguida. 1952-1956. En los primeros 4 años, y esto es bueno reflejarlo, de 12 bolivianos que vio un dólar, pasó a 14.000 bolivianos. En 4 años primero. Pero lo más penoso es que en toda la propaganda oficial fungían como libertadores económicos del país. Y se sustituyeron las figuras de Bolívar y Sucre en las escuelas, en los colegios y en toda la administración pública. Así se imponía el populismo político en Bolivia. Y hagamos una síntesis de lo que pasó, porque eso es parte esencial de este libro. La bandera de la reforma agraria fue para avasallar las tierras cultivadas con ánimo de venganza. No se respetaba el procedimiento administrativo. Se otorgaron cargos de jueces móviles a ciudadanos que no tenían mérito y menos el título de abogado. Solo ellos ostentaban el carnet de militante del oficialismo. Todo el proceso agrario que culminaba en el título de propiedad gozaba del sello de cosa juzgada y sus fallos no podían ser revisados por el Poder Judicial. O sea, gobernó el Ejecutivo sin Legislativo y sin Judicial. Esa es la lucha y el mérito de aquel hombre que salió por los fueros de la democracia en nuestro país. Con la nacionalización de las minas, los mayores beneficiaron fueron los varones del estaño, que cobraron suculentas indemnizaciones. El Estado, que antes percibía de ella los magros impuestos, tuvo que mantenerlas, porque la gerontocracia populista no tuvo la capacidad para administrarla y los resultados de la explotación fueron vergonzosos. El voto universal, usurpado de los postulados de la Falange, fue mal utilizado en la política que el populismo impuso más bien el pongueaje político en los sindicatos campesinos para que marchen como ovejas en las consultas electorales. Leemos en sus páginas que ante esta deplorable situación, la presión internacional empujó al gobierno a democratizar al país. Y así lo hizo. Hicieron leyes, dictaron normas, pero no se cumplían. Y con libertades diezmadas a la población, sin el más mínimo respeto por los derechos humanos. No podemos abstenernos de recordar en este momento hechos punzantes que ellos no se detuvieron en generarlos, propios de una mentalidad hedonista. El asesinato a Oscar Unza de la Vega y su fiel ayudante y el delito de lesa humanidad, fruto de una celada política, fusilando con las manos en alto a la alta plana mayor de la Falange, fue una tragedia para el país. Fue una escena macabra.
con lujo de detalle, surge en la presente recopilación que se nos presenta. Pero además, y esto escuchémosle, que denuncia, que solicitó trasladarse a La Paz para darle sepultura cristiana a los muertos, y el gobierno no se la concedió. La orgía de sangre aumenta su caudal en Terevinto y Poza de las Liras. Se insulta de separatismo a Santa Cruz, tratando de justificar el baño de sangre. Y se lo hace desde la misma cúpula oficial, poniendo en duda la unidad de la patria. Es fruto de mentes extraviadas que ignoran el aporte a la integridad territorial de este jirón patrio. Pero son presentes que pululan y lamentablemente siguen pululando en el ambiente. No nos asustan los insultos de separatismo. Andrés Ibáñez, René Moreno, Melchor Pinto fueron acusados también de lo mismo y después fueron condecorados con el Cóndor de los Andes. Todo esto lo vemos muy al detalle en esta obra. Y sigamos diciendo, la alternativa de poder que había en aquel entonces era solamente entre ellos. Es decir, no habían terceras instituciones o políticas. Qué coincidencias de la historia. Hasta que un día, el que se sentaba en el sillón de Bolívar no quiso bajar y no se bajó. La Constitución le prohibía textualmente la reelección, pero él era más que la Constitución y quiso que lo reeligieran y lo reeligieron, y en muchos círculos se compartió y se festejó el hecho consumado, ya que el gobierno gozó del apoyo del gobierno americano. Y la voz que defendía el derecho, el Estado de Derecho en Bolivia, era la disonante, era la voz de Mario Gutiérrez, jefaturizando a la falange socialista. Quiera Dios que en los momentos de crisis aparezca una figura para el salvataje. Allí apareció la figura de Mario, que se jugó por sus ideales, y un partido político con estirpe democrática que se juramentaron frenar el prorroguismo, y lo frenaron. Mario Gutiérrez, con otra fuerza política, conforma el Frente Nacional, con el objetivo expreso de restablecer la vigencia constitucional en el país. La fachada democrática con padrones electorales cargados de parcialidad no es la demanda que se quiere. Fue por eso que Mario Gutiérrez dio en aquel entonces el grito de insurrección nacional y salió el pueblo a las calles. Se conformaron guerrillas en el Alto Paraguá, en Santa Cruz, en Itenes y Magdalena, en el Beni, y en Apolo, en el departamento de La Paz. Así se organizó la falange frente a la dictadura de aquel entonces. Se producen enfrentamientos con el ejército y se enardece la población en las ciudades. Qué valientes aquellos ciudadanos, hoy casi en el olvido. La recopilación de documentos plasmados en estos libros revelan
la verdad de los acontecimientos en respetuoso orden cronológico. El ejército salió a combatir las guerrillas, pero al saber que éstas sumaban adeptos en todo el territorio nacional, da un viraje y se suma al clamor popular, salvando a la República del trujillismo, y se ganó el reconocimiento de la ciudadanía. No fue un golpe aquel por sí, no fue un golpe simplemente contra la legalidad, fue un golpe contra el prorroguismo enquistado en su seno. El objetivo de esa revolución era restaurar las heridas infringidas al sistema democrático. Era encauzar el país en el carril que el mismo gobierno lo había sustraído. El pueblo quería la paz entre los bolivianos, con partidos políticos que midan su fuerza en justas electorales, sin privilegio de ninguna naturaleza. El pueblo pedía así un padrón electoral nuevo, transparente y no amañado. La Junta Militar asumió el poder, pero se postergó más de lo necesario. Cuando se dicta la convocatoria de elecciones, móvil principal de la revolución. Esto nos lleva a reflexionar que los gobiernos muchas veces no se dejan acompañar con el sentido común, con el correcto obrar, y producen actos que contradicen el sentido de la historia, que a la larga pasa la factura. Mario Gutiérrez, el Camba regionalista, como se lo llegó a calificar, sale electo senador por la paz, como un desmentiz de que el regionalismo en Bolivia es más una fabricación de los gobiernos débiles, huérfanos de apoyo popular, que tratan de aferrarse en el poder sembrando odio entre regiones geográficas. Pasaron los días. Surge un hecho significativo. Muere el general Barrientos, presidente de la República. Y lo sucede Luis Adolfo Siles Salinas, que ungía vicepresidente. Y es quien le da garantías a Mario Gutiérrez para que retorne a su país del exilio, siendo senador de la República. Así era la democracia también en aquellos tiempos. A su retorno del exilio en 1969, Mario resigna la jefatura del partido, pero ante la caótica situación del país, reasume el mando a pedido expreso de la alta dirección de la Falange. Sinteticemos los hechos. Por un golpe de Estado, el general Obando, comandante de las Fuerzas Armadas, sustituye al presidente constitucional Luis Adolfo Siles. Aquel lo derroca el general Miranda, quien forma un triunvirato para hacerse cargo del país, pero le intercepta el general Torres, quien recibe el apoyo de gente con gravitación socialista internacional, que se adueñan de Palacio de Gobierno. Reiteramos, Torres, estamos en el gobernante. Comunizante se había apoderado del gobierno. Mario Gutiérrez nuevamente sale a la palestra, esclarece la posición del partido en la hora presente y enjuicia a la vez el momento actual que vive la República. Da charlas en universidades
y utiliza los micrófonos de las emisoras y todo medio de difusión para esparcir su pensamiento. Apela al sentimiento de la bolivianidad con su célebre frase: porque esta patria que es nuestra la quieren hacer ajena. Y no se los permitió. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Bolivia en aquel entonces se hubiera convertido en una Cuba? A fines de marzo del 71, Mario entra en la clandestinidad, perseguido por la intolerancia de un gobierno que no quiere escuchar sus errores. Desde esa trinchera y sin dar un salto al vacío, sigue buscando la unidad nacional con fuerzas adversarias, siempre que se defiendan y se identifiquen respetuosos de la propiedad privada, de los derechos humanos, y que se comprometan en encauzar la República a los carriles del sistema democrático. Sobre la base de esta programática que es de la Falange Socialista Boliviana, se avanza en los consensos y se dejaron atrás los discordes. Y finalmente, en junio de 1971, se intercambiaron cartas entre Mario Gutiérrez desde Buenos Aires y Víctor Paz Estenssoro desde Lima, y generan la revolución de 1971 que ya conocemos. Con el triunfo de esta revolución se vislumbró y se quiso el nuevo reencauzamiento del país. Ahí termina el libro. ¿Qué pasó después? Ya queda en la reflexión de cada uno. No supimos reencauzarnos democráticamente y las consecuencias las vivimos. Agradezco a la familia de Mario porque sin alterar un ápice ni suprimir una coma, nos entregan tal como estaban todos los documentos, que es un aporte, como decía nuestra historiadora Paula, para nuestra historia. Muchísimas gracias y buenos días.